Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar por qué no se debe abusar del consumo de alimentos tostados. Hoy os voy a explicar por qué no se deben comer los alimentos tostados. Y dicho así suena como un poco exagerado, ¿verdad? ¿No puedo comer nada que esté tostado? Bueno, ahora os lo voy a explicar. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de tostado, ¿qué es? Igual acierto lo de casi todos, o al menos la mayoría. Suele ser el pan tostado, por ejemplo, cuando metemos unas rebanadas en el tostador. O imaginaros, si en vez de una rebanada metemos un trozo un poco más grueso. ¿Qué le suele pasar a ese trozo más grueso? Que las resistencias del tostador tocan el alimento y nos sale a veces quemadito, es decir, con partes negras. O si no hemos ajustado bien el tiempo, por ejemplo, del tostador y nos hemos pasado, o le hemos dado 2 veces y a veces se nos pone un poco más oscurito de lo que nosotros estamos pensando. Vale, ya veis creo que un poco por dónde voy, ¿no? Por esos tonos no dorados, sino ya un poco más marrones, incluso llegando a negros, que pueden aparecer no solo en el pan, sino en muchísimos otros alimentos de consumo frecuente, de consumo habitual, que ahora los vamos a ir repasando y que pueden hacer aumentar el consumo de una sustancia que se genera cuando aparece ese color tostado. A mayor cantidad de esa sustancia, mayor riesgo. ¿De qué? Ahora lo vamos a ver. Esa sustancia se llama acrilamida. Seguro que habéis oído hablar muchísimo de ella porque ha salido cantidad de veces en prensa, sobre todo por su relación con la aparición de ciertos tipos de cáncer. Es decir, la acrilamida actualmente está catalogada como sustancia probablemente cancerígena. Es decir, no 100%, pero sí con altas probabilidades. Pero, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los estudios están hechos, por ejemplo, en ratones, como se hace habitualmente, y extrapolar eso a los humanos no es tan fácil. El cuerpo es mucho más grande, vivimos más años y al final hay que calcular los efectos a más largo plazo. Pero lo que sí se ha visto es que hay ciertos grupos poblacionales que podrían estar consumiendo actualmente un exceso de acrilamida en su día a día. Pero no me adelanto. Vamos a ver primero otros alimentos que están relacionados también con alto contenido en acrilamida. Uno serían las patatas fritas. Otro serían las barbacoas, las carnes a la brasa, por ejemplo, o cualquier alimento que se nos turre, que se nos chamusque un poquito por el exterior, que está riquísimo ese turradito, pero tiene o puede tener asociados ciertos riesgos. Si yo como una barbacoa una vez al año, evidentemente riesgos pocos, pero si mi forma habitual de cocinar, por ejemplo, las carnes o las verduras es a la barbacoa o a la brasa o incluso los pescados, ¿qué ocurre? Que todas esas partes que están más requemaditas pues me hacen acumular de manera frecuente, de manera habitual, cierta cantidad, ya no nada despreciable, de acrilamida, con lo cual pues ese riesgo evidentemente va aumentando. ¿Qué es esa acrilamida? Bueno, la acrilamida es una sustancia química que se forma sobre todo en alimentos que tienen almidón y proteína, porque esa combinación de los almidones con un aminoácido en concreto, cuando se somete el alimento a temperaturas superiores a 120 grados en condiciones secas, que se suelen llamar, bueno, pues entonces se produce una sustancia, una reacción que produce una sustancia que da color tostado, textura crujiente y ese compuesto, la acrilamida. Es decir, eso que nos resulta tan rico, tan sabroso, resulta que si nos pasamos de tostado, de color, pues nos puede resultar bastante perjudicial.
Por lo tanto, después del pan, ¿qué alimento, con lo que os he contado hasta ahora, podemos asociar a la aparición de la acrilamida? Serían las patatas fritas, especialmente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene que ser un medio seco en el que no haya excesiva humedad. Las patatas en el aceite, evidentemente, no hay apenas humedad. Esa pequeña humedad que puede haber, pues se evapora bastante rápido. Sería la del agua que puedan contener las patatas, que tampoco es excesiva. Por lo tanto, os he dicho, hay un grupo de población actualmente con mayor riesgo de consumo de acrilamida. ¿Quién? Los adolescentes, que consumen grandes cantidades de patatas fritas. Y a veces me dicen, no generalices tanto, que hay adolescentes que comen muy bien. Sí, pero creo que prácticamente todos comen patatas fritas algún día o varios a la semana. A veces pueden ser pues, de restaurantes de comida rápida, otras veces de snacks, chips, de esas tostaditas. Cuanto más tostaditas estén, peor resultado, peor efecto, por supuesto, acumulativo para la salud. Y digo acumulativo porque esto es lo que aún no tenemos muy claro, cuál será ese efecto del consumo de gran cantidad de alimentos ricos en acrilamida a largo plazo. Y esto es algo que, pues que se irá viendo a futuro con las investigaciones que van a seguir habiendo, porque esto ya sabéis que siempre os digo que está en continua evolución. Más alimentos que nos pueden hacer aparecer esa acrilamida. Por ejemplo, cuando preparamos un arroz, una paella, y nos queda ese requemadito en el fondo, que es riquísimo porque es un concentrado de todos los jugos de los ingredientes que se han echado a ese arroz. También, cuanto más requemadito esté, evidentemente mayor cantidad de acrilamida contiene. El café. En concreto, el café torrefacto. Es ese café al que se le añade, pues como si fuese una capita de azúcares para tostarlo después, y ese, el color del café no nos facilita darnos cuenta de lo tostado, quemado, oscurecido que puede estar ese café, porque el color es el mismo. Por lo tanto, es algo que no vemos y por lo tanto no somos conscientes de que lo estamos consumiendo. Os he dicho que hacían falta almidones, y también os he hablado de carnes a la barbacoa, por ejemplo, o horneadas. Es decir, todo eso, esas carnes, por ejemplo, que no tienen en su composición almidones, cuando las asamos muchas veces, ¿qué hacemos? Echarles algo por encima que le da sabor. Pues igual ese algo que le echamos también está produciendo ese tipo de reacciones. Peor sobre todo pues si tiene azúcares, que es muy habitual, pues por ejemplo los baños con un poco de miel, con un poco de salsa de tomate o con algún ingrediente, zumos de frutas, que pues que también tienen su pequeñita o grande cantidad de hidratos de carbono que podrían caramelizar. Ese caramelizado, de verdad os vuelvo a insistir, es que es muy palatable, es muy rico, pero no es beneficioso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Evitar todos los tostados? No, simplemente controlar, reducir la cantidad y sobre todo evitar que esos tostados pasen a la siguiente fase, que sería quemarse. El tostado de las hojas de tabaco, aunque ya sabéis que fumar está totalmente desaconsejado en un estilo de vida saludable, también acumula cierta cantidad de acrilamida. Pero vamos a pasar a más alimentos de origen saludable, vamos a decir, que nos pueden engañar un poquito. Por ejemplo, los frutos secos tostados, y en especial habría que tener cuidado con las castañas, que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono. Esas castañas típicas de castañera que se requeman por el exterior, pues habría que quitarles esas partes que se encuentran requemadas y evitar consumirlas. Aquí no nos ha pasado, ahora que os digo sobre el requemado, que alguna vez se nos ha tostado un trozo de pan un poco de más y chaca, 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 lo hemos rascado con un cuchillo y hemos tirado y ala, para adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a tirar la comida? Pues también es un desperdicio.
no es que sea una práctica, la verdad, muy recomendable. Pero claro, si ocurre una vez en la vida, pues no nos vamos a morir. Pero claro, si eso lo hacemos con cierta asiduidad, pues entonces ya no nos va a resultar, como os digo, nada beneficioso. Así que espero que este tipo de alimentos que a veces no nos damos cuenta, bueno, pues que sepamos, ¿no?, qué posibles consecuencias pueden tener, y que lo mismo que os digo, que las investigaciones nos pueden llevar pues a determinar cantidades máximas tolerables que ya existen, ¿eh? A nivel de industria alimentaria se exige cumplir con unos máximos de acrilamida, por ejemplo, en la elaboración de panes industriales, que podría ser uno de esos alimentos controlados por su cantidad máxima de acrilamida formada en la superficie. ¿Qué ocurre? Que visualmente los panes tostaditos son más atractivos que los panes blanquitos para la mayoría de la población, y por lo tanto eso, que la industria lo sabe, pues tiende a elaborar más tostadito que más blanquito, y eso supone también un aumento de las cantidades de acrilamida de esos alimentos. Así que espero que este tipo de vídeos al menos os despierten la curiosidad y que os hagan plantearos a veces, decir, no, es que esto de las barbacoas requemaditas todos los días, pues a veces no nos va a resultar muy beneficioso. Y las patatas fritas, bueno, pues mejor combinarlas, a veces asadas y a veces con otras elaboraciones. Hay un método, y este creo que os va a resultar curioso, para reducir la formación de acrilamida al freír las patatas. Uno es ponerlas a remojo durante al menos 20 minutos. Se reduce el almidón, y además que ese remojo sean fríos, es decir, que las patatas estén frías, refrigeradas, cuando las echamos en la sartén. Se ha demostrado, esto en laboratorio, que se produce muchísima menos cantidad de acrilamida. Así que ya sabéis, patatas a remojo, refrigeradas, antes de freírlas, si es que el consumo de las patatas fritas es abundante. Pero ojo, porque también tenemos otro problema con las patatas fritas, que no es la cantidad de aceite, sino la temperatura que puede alcanzar ese aceite, es decir, que llegue a su punto de humo, dependiendo del tipo de aceite que estemos utilizando. Y eso sería otro riesgo por otros compuestos diferentes que podríamos sumar también a la acrilamida. Así que ojo con ese consumo de patatas fritas si es muy abundante. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.